Bienvenidos todos, bella familia. De verdad un saludo muy fraterno, muy amoroso para todos y con un profundo agradecimiento por haber aceptado esta invitación de estar esta tarde aquí nosotros reunidos. Como dije hace un rato, me da una inmensa alegría tener estas oportunidades de reunirnos, de encontrarnos, de fraternizar en la distancia y sobre todo para aquellas personas con las cuales quizá llevaba muchos años sin vernos. Qué alegría que estemos aquí. Bien, primero que todo, para quienes no conocen de esta información o no conozcan acerca de dónde se origina, voy a ser muy breve, pero voy a explicar que esta información fue recibida por el maestro Gerardo Schmedlin, quien creó también la Escuela de Magia del Amor, que es hoy día muy conocida no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Se ha ido esparciendo por el mundo como una información muy valiosa, una información verdadera y una información que nos ayuda a cambiar muchos aspectos de nuestra vida. Yo tuve la bendición y el profundo honor de compartir con este hombre durante 10 años y recibir de primera mano toda esa información a la cual yo fui integrando y sé que me falta mucho por integrar. Hay personas que me preguntan, ¿ya has integrado el 100%? Y mi respuesta siempre es la misma, no. Estoy trabajando para integrarla porque es tan profunda que definitivamente se requieren muchos años, no sé si yo lo alcance a hacer en esta encarnación, para poder integrar la profundidad de esta información. Él, Gerardo Schmedlin, recibió todo este paquete informacional de 18 módulos, perdón, 17 módulos, hay otro que hace una conjugación de los demás, pero básicamente son 17 módulos en 18 años, y luego la organizó de una manera, y simultáneamente la recibía, la fue organizando, total le tomó 22 años organizarla, de una manera de verdad magistral. Es una información que está relacionada con elementos para que nosotros aprendamos a vivir con sabiduría, para que aprendamos a vivir de una manera totalmente diferente a como hemos venido viviendo durante los últimos 13.000 años. Él decía, esta información está para aquellas personas que estén dispuestas, ya estén listas para dejar de sufrir, para aprender a vivir pacíficamente, armónicamente con todos los seres vivientes. Me gustaría que este término, todos los seres vivientes, lo tomáramos muy en cuenta. Me encantaría invitarlos a que lo anoten. Vivir armónica y pacíficamente con todos los seres vivientes. Muy importante, es vital. Y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, estos momentos de transformación. Esta información, como él mismo lo decía, es una información antiquísima. La han enseñado a través de los tiempos todos los maestros. Si revisamos las historias de las grandes enseñanzas, todas coinciden y van hacia el mismo punto. Es tan antigua como antigua es la humanidad. ¿Y por qué será antigua esta información? Porque en el universo todo está ocurriendo al mismo tiempo. En el universo todo está sucediendo de manera que en este mismo instante hay otras civilizaciones que están viviendo cosas que ya nosotros dejamos de vivir, otras están viviendo más adelante y otras están exactamente igual que nosotros. Es decir, todo está sucediendo. Por eso se ha repetido la información durante muchos tiempos. Hay un aspecto que yo quisiera resaltar de la información que nos pasó, que nos dio Gerardo a través de Escuela de Magia del Amor, y es que todo su contenido, si ustedes, quienes ya lo conocen, se darán cuenta, tiene algo presente y es la neutralidad. Él siempre tuvo un punto neutro. Aquí nunca se habló ni se hablará de malos, ni de buenos, ni de culpables, ni de castigos, ni de injusticias, ni de hacer justicia. Solamente se habla de que todo lo que nosotros conocemos, de que todo lo que estamos viviendo obedece a un plan perfecto, pedagógico, que tiene que ver con nuestro proceso evolutivo. Y se ve ese proceso evolutivo como algo necesario y totalmente perfecto dentro del gran cosmos. Así que aquí no hay juicios de ninguna índole, al contrario, Gerardo siempre insistió de una manera muy reposada, pausada, amorosa, pero siempre muy firme en la necesidad de trabajar sobre nosotros mismos, no sobre los demás, trabajar sobre nosotros mismos hasta lograr
liberarnos del sufrimiento. Yo sé, y lo he escuchado muchas veces en los 20 años que llevo de estar compartiendo esta información, que me dicen, pero ¿cómo me voy a liberar del sufrimiento si es que por todas partes hay razones para sufrir? Sí, en realidad hay un montón de razones y precisamente esas razones son las materias de entrenamiento para alcanzar ese punto maravilloso y espectacular de no sufrir. Quienes ya han aplicado esta información en algún porcentaje saben que efectivamente vamos disminuyendo de manera gradual el sufrimiento. En algún momento del camino, estoy segura, porque si yo hoy día puedo decir que he disminuido en un X porcentaje, eso me indica y me anima a seguir adelante porque sé que en la medida que integre conmigo toda esta información, evidentemente el sufrimiento se irá siendo menor y llegará un día con toda seguridad a ser el 100%. De lo que vamos a hablar hoy, por favor, como él mismo lo decía, les hago una invitación de no creer lo que vamos a decir. Por favor, pasen todo por el filtro de su razonamiento, pasen todo por el filtro de darse cuenta si esta información es válida o no es válida. Pero por favor, niéguense rotundamente a aceptarla como algo que para usted es verdadero. Aquí yo estoy para transmitir un concepto que en la medida que la persona lo pone en la práctica, seguramente, como en mi caso, se volverá en una verdad. Y verdad es todo aquello que nos permite vivir en paz, tener armonía, tener felicidad. Eso es verdad. No estoy hablando de realidad, estoy hablando de verdad. Bien, vamos a hablar de esta bella metáfora de la semilla, el alimento y el abono, como él llamó a esas tres características de nuestro desarrollo de conciencia. Aquí hago una claridad con el término conciencia. Vamos a hablar de conciencia permanente, que significa exactamente lo mismo que hablar del espíritu o del yo soy o de la divina presencia. Pero voy a hacer referencia aquí todo el tiempo del término que Gerardo usó, que era conciencia permanente. Hoy día es bastante conocido y por muchas personas, y seguramente de quienes estamos reunidos hoy aquí, esto será muy conocido, que nuestro planeta Tierra está pasando por momentos muy especiales y en momentos que fueron llamados o son llamados tiempos finales. Los tiempos finales o el tiempo final, oía una persona hace un rato que decía, ¿por qué fue llamado tiempos finales? Los tiempos finales hace referencia a un periodo de 40 años que en nuestro caso, como dije hace un rato, todo está ocurriendo siempre, siempre. Esto no es la primera vez y está ocurriendo en otros momentos. Para nuestro planeta, estos tiempos finales se iniciaron en el año 1981 y a partir de ahí hasta el 2021, que daría los 40 años, hay una fase de transición muy importante de la cual voy a estar hablando entonces ahora. Eso es lo que se llama tiempos finales. Es decir, si nos damos cuenta, estamos en el 2020, estamos terminando esa fase transicional que inició en 1981 a 2021. Esta fase es muy importante que la tengamos en cuenta porque aquí se dan aspectos de cambios planetarios y de nuestra humanidad muy, muy importantes. Con relación a estos movimientos de nuestro planeta, esto se le conoce como los años o el año cósmico. Ese tiempo, ese gran tiempo, se le conoce como año cósmico. Pero antes de avanzar, quisiera traer unas frases del Maestro Jesús. Gerardo las repetía permanentemente y que me parece muy importante recordarlas en este momento. Me parece vital que las recordemos. Y las hemos escuchado, yo las escuché siempre, me imagino que ustedes también. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me gustaría que en este momento ustedes anotaran esa frase y la tengan en algún lugar visible para que estén recordando, así como lo hago yo, que cuando nosotros conocemos la verdad, esto nos hace libres. ¿Nos hace libre de qué? De todo sufrimiento. Esta frase significa profundamente que no hay que tener ningún tipo de temor, porque en el momento que nosotros conocemos la verdad de quienes realmente somos, lo maravillosos que somos como hijos de Dios, el temor desaparece. Entonces mi invitación en este momento es que no vayamos a tener ningún tipo de temor,
frente a la información que seguramente vamos a transmitir y ningún tipo de temor frente a lo que estamos viviendo. Por duro que nos parezca, esto se origina en un plan perfecto dentro de la pedagogía universal. Otra frase que me parece muy oportuno traerla en este momento es, también la conocemos porque la escuchamos, me imagino ustedes, de toda la vida. Buscad el reino de Dios dentro de vosotros y lo demás os llegará por añadidura. Estas dos frases me parecen tan importantes que las tengamos muy en cuenta. Buscad el reino de Dios dentro de ti. ¿Qué significa eso? Hemos visto que en el mundo de las formas, en lo que hay allá afuera, solamente refleja el resultado de lo que nosotros tenemos internamente. Así que cuando nosotros veamos situaciones dolorosas en nuestra vida, nos está indicando que eso mismo estamos viviendo en nuestro interior y la importancia de modificar ese interno para que afuera se refleje algo diferente. En el mundo de las formas no hay nada que cambiar. En el mundo de la forma se está dando lo que una sociedad, una agrupación de seres, puede ser el planeta, estamos necesitando vivir porque es lo que tenemos dentro de nosotros. En la medida que nosotros cambiamos nuestro interno, eso se va a reflejar en nuestro externo. Entonces, eso es lo que es importante que lo tengamos en cuenta. Buscar ese reino de Dios. ¿Cómo? Trabajando permanentemente sobre nosotros. Trabajando para aprender a ser felices. Trabajando para aprender a ser fraternos. Trabajando para aprender a vivir en armonía, como dije hace un ratito, en equilibrio y en armonía con todos los seres vivientes. Eso es lo que nosotros necesitamos trabajar en nuestro interior. Y estos momentos nos invitan de manera, nos impulsan de una manera muy especial a ese trabajo interno que en este caso de Escuela de Magia del Amor, que yo estoy representando en este momento como facilitadora, que llevo varios años haciéndolo, y que hay muchos más facilitadores en el planeta hoy día, especialmente en Colombia, donde se originó esta información. Vamos a repetirlo, yo nunca me cansaré de repetirlo, así lo oí de Gerardo, repetirlo una y otra vez, la importancia de trabajar sobre nosotros para lograr desarrollar la felicidad, que es una de las 3 virtudes importantes que necesita desarrollar un ser humano. Volviendo entonces al tema, del tema fundamental y principal aquí, dicen los maestros que en el universo todo el tiempo, como dije hace un rato, están sucediendo permanentemente las diferentes situaciones. Y también dicen que permanentemente están naciendo y están muriendo diferentes seres, como desde galaxias, estrellas, lunas, hasta animalitos muy chiquititos, en fin, todo el tiempo hay seres que están muriendo y otros que están naciendo. Todo el tiempo, como un proceso permanente y eterno, está naciendo y está muriendo, todo el tiempo. Por eso es que nos dicen, no tengas ningún temor, porque esto es una cosa que está ocurriendo en todo momento. Aquí me gustaría enfatizar algo que es muy importante, muy, muy importante. Involucrémonos solo en aquello que estén haciendo. No nos involucremos en aquello que esté muriendo, porque al involucrarnos en lo que está muriendo, entonces caemos como en una ola de ir hacia los eventos del pasado. Si nos involucramos con lo que están haciendo, vamos hacia adelante, vamos hacia un futuro promisorio. Ahora, ¿cuál es el sintonizador? ¿Cuál es el elemento sintonizador para oír con lo que está muriendo, oír con lo que está viviendo? Hay un elemento que todos conocemos y de lo cual hablé hace poquito en una de mis charlas, y que a mí me encanta trabajarlo de manera permanente, y ese sintonizador es el pensamiento. Nosotros todos estamos dotados de esa herramienta poderosa a la cual simplemente le hemos dado el uso que la cultura nos enseñó. Entonces pensamos en el trabajo, pensamos en muchas cosas, pero nos falta llegar a aprender a manejar el pensamiento, direccionándolo de una manera sabia, direccionándolo hacia las cosas positivas, direccionándolo hacia todo aquello que nos permita estar mejor.
Cuando nosotros dejamos el pensamiento completamente suelto, que se mueva por sí mismo, pues seguramente va a conectar con la información que está moviéndose en el espacio y que tiene mucho que ver con temor, con angustias, con esos grandes miedos que se originan en nosotros al desconocer que no estamos solos, al desconocer que nosotros somos seres guiados, al desconocer ese maravilloso acto de amor de nuestro Padre, que es en todo momento apoyarnos en nuestro proceso. Entonces la idea es que, y esto es una invitación que me gustaría que quedara hoy aquí muy en nosotros, es que vamos a dirigir ese pensamiento de manera voluntaria hacia todo aquello que está naciendo. Lo que está naciendo es, si lo imaginamos con una primavera, para quienes tienen estaciones, ver ese renacer de plantas, ver las flores, ver ese mundo donde los pajaritos comienzan a llegar y a cantar, porque es un momento extraordinario de la naturaleza. Pues bien, en este proceso de cambio planetario, a eso nos estamos acercando, a esa primavera, a ese momento de nacimiento, a ese momento donde todo será diferente a lo que nosotros estamos o lo que hemos conocido hasta ahora. Es dejar ir suavemente ese pasado que hemos traído históricamente para entrar en una experiencia absolutamente maravillosa, para entrar en un nuevo amanecer, para entrar en una primavera planetaria, entrar en esa nueva era. Esos 40 años de los que hablábamos hace un ratito significan exactamente eso, es ese momento en que ya entramos definitivamente dentro de esta nueva era que ha sido tan estigmatizada, tan criticada, tan burlada por muchas corrientes, y eso es perfectamente entendible, pero que lo que significa realmente es como entramos a una etapa diferentísima de nuestra vida. Entramos a una etapa en donde si estamos listos, si estamos comprometidos en ese proceso de trabajar sobre nosotros mismos a través de nuestro pensamiento, pues entraremos a ser parte de ese florecimiento planetario que es algo, como les digo, realmente extraordinario. Entonces, por eso les decía hace un rato, no hay que temer nada, al contrario, lo que hay es que entrar en ese disfrute y en ese gozo y esa alegría de saber que estamos entrando a una etapa extraordinaria, a una etapa de una primavera planetaria. ¿A qué se refiere entonces ese término? Voy a entrar un poquito en materia. Cada 25.900 años, nuestro sistema solar completa un ciclo alrededor de la estrella Alción, nuestro gran sol central. Eso es lo que llamamos un año cósmico, que está dividido en 12 eras o meses cósmicos. Y cada uno de ellos tiene aproximadamente 2.160 años. Esos 12 tiempos los podemos comparar con los 12 meses de un año nuestro. Exactamente lo mismo. Ahora, cada 13.000 años, nuestro planeta tiene un verano y un invierno cósmico. Y cuando hablamos de esos 40 años, es la transición justamente entre ese invierno y ese verano al cual nos estamos acercando, obviamente pasando por esa primavera, que son los primeros tiempos después de un invierno. El final de los tiempos es donde se inicia todo ese proceso de renovación y de cambio de todas las estructuras. Fíjense, cuando digo todas las estructuras, son geológicas, son las estructuras sociales, son las estructuras comportamentales, todo, absolutamente todo cambia en un planeta. ¿En quién? En nosotros los seres humanos. Cada uno de nosotros empieza a tener unos cambios de verdad formidables. Debemos tener muy presente que en todo ciclo de manifestación o manifestación de creación o de evolución, una vez que se llega al punto medio, empieza a decaer la fuerza que lo mantiene y a estar presente una fuerza de disolución, de cuando se empiezan a desbaratar muchas cosas, se empieza a caer aspectos de ese ciclo, porque empieza a entrar las nuevas frecuencias, empieza a cambiar
muchos aspectos. A partir del momento que empiezan a decaer unas cosas, comienzan a germinar otras y son muy importantes. Y esto es un proceso secuencial, es lento, lento para nosotros. Si todos nos damos cuenta, de un tiempo para acá, escuchamos decir todo va muy rápido, se han perdido los valores, todo se ha caído, ¿por qué será que en este momento pareciera que no hay respeto por los demás? Esto es un momento, algunas personas dicen es un momento de locura, los padres si regañan a los hijos los demandan. Bueno, hay una cantidad de situaciones que llaman muchísimo la atención para la mayoría de los seres vivientes del planeta. Y cuando hablamos de eso no estamos hablando de un país específico, es todo el planeta, porque si tú hablas en cualquier lugar, las personas sienten lo mismo. Entonces, ¿a qué obedece eso? Como dije, nuestro planeta se encuentra en una finalización de ciclo y dentro de esa finalización de ciclo se produce algo que se llama, me gustaría que lo notaran por ahí, autoclasificación. Esa autoclasificación comúnmente, en términos religiosos, se le llamó el juicio final. El juicio final tiene que ver con la finalización de un ciclo. Es como esa fase de transición que ocurre hasta cuando el sistema solar esté totalmente posicionado en su nuevo ciclo de evolución, en su nueva era, en su nueva franja, que para nosotros lo conocemos como Acuario, como la era de Acuarios. Entonces nosotros todavía estamos con un coletazo de la era de Piscis y estamos, hace rato ya entramos, pero todavía nos falta, estamos en esa transición y se supone que en el 2021 se cierra el ciclo de la anterior era para entrar completamente en esta nueva era. La autoclasificación quiere decir algo muy lindo. Quiere decir que cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo piensa, cómo habla, cómo actúa, se va ubicando dentro de un proceso que es muy similar y por eso hablamos de semilla. Es muy parecido al proceso que ocurre cuando un sembrador, un cultivador, va a recoger la cosecha. Imaginémonos que estamos frente a un gran cultivo de cualquier elemento y el cultivador llega y observa las plantas. Se da cuenta que unas plantas han producido unos frutos de excelente calidad, otras de regular calidad, pero muy buenas, y otras de menor calidad, pero también muy buenas. Entonces el agricultor las clasifica como estas que son excelentes, no voy a venderlas. Estas que son excelentes son las semillas para la próxima cosecha. ¿Por qué? Porque son las propias para que den una excelente cosecha. Lo que llamamos el alimento es la siguiente parte de la cosecha, de la actual cosecha, que entonces se va a vender, se va a llevar al mercado, porque va a servir de alimento para muchas personas. Y hay otra parte que es el abono, que no es apropiado para la alimentación, pero sí es muy apropiado para abonar la tierra donde luego se plantarán nuevas semillas. Los seres humanos, al final de un ciclo, siempre ha ocurrido así, nos autoclasificamos, como dije hace un ratito, de acuerdo a nuestras cualidades de conciencia. Recuerden la palabra conciencia, que estamos hablando de esa parte interna nuestra, de ese ser que es lo que realmente es la vida. Porque nosotros somos un cuerpo que si esa fuerza divina no entrase en nosotros al momento de nacer, simplemente no viviríamos. Entra en el momento que nacemos y entonces iniciamos todo este proceso dentro de un vehículo, un cuerpo como este, y viviendo la experiencia que nos corresponde vivir de acuerdo a esa pedagogía universal que traigamos cada uno de nosotros. Entonces, de acuerdo a esos desarrollos de conciencia, es como nos vamos ubicando dentro de este proceso. A ese es el proceso que se le llama autoclasificación. Y fíjense, algo importantísimo, auto. ¿Qué quiere decir auto? Eso quiere decir que nadie nos clasifica, nadie nos señala,
Nadie nos dice a dónde ir. Somos nosotros mismos. Como cada uno de nosotros nos autoclasificamos, nadie nos juzga, nadie nos ubica, nadie nos dicen, ustedes tienen libertad, porque Dios en su infinito amor nos proporciona esa libertad para que nosotros seamos los que nos autoclasifiquemos. Vamos a decir que en el año 1987, los maestros levantaron el hermetismo que existía con relación a la información. Si ustedes recuerdan, el Maestro Jesús habló que para el final de los tiempos habría muchísima información dispuesta y abierta y que habrían lo que él llamaba falsos profetas, que habría información de toda índole en estos tiempos. Y si nosotros nos damos cuenta, lo podemos verificar. Por eso les decía que esta información es muy linda porque uno la puede verificar. Si nos damos cuenta, para esta época encontramos lo que queramos en el mercado de las comunicaciones. Nosotros podemos encontrar desde información muy elevada, información de mucha sabiduría, como también podemos encontrar información totalmente ajena a lo que realmente es el amor. Y entre una y otra, como las dos puntas de un camino o de un lazo, podemos encontrar diferentes tipos de informaciones, una gama incalculable de información que circula en este momento en nuestro planeta. Por eso vemos, como dije antes, esa caída de valores, encontramos unas situaciones que de verdad se nos parecen impresionantes. Hoy estaba viendo en los noticieros que a raíz del momento que estamos viviendo con la cuarentena, pues las personas en la búsqueda de querer apoyarse y de darse compañía, pues han hecho fiestas, shows, han hecho un montón de cosas y hoy la tecnología nos permite pues, hacer muchísimas cosas. Entonces, los maestros dicen, y eso fue el sentido de la reunión que hicimos en diciembre, que nosotros ya nos autoclasificamos, sin embargo, hasta último momento podemos hacer cambios sustanciales. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer esos grandes cambios. Si ustedes se dan cuenta, la población mundial en los últimos años fue aumentando de manera vertiginosa, fue aumentando de una manera que era, así decían, pero por Dios, no va a caber tanta gente en el planeta. ¿Por qué sucedió? Porque era necesario para que muchas conciencias alcanzaran la posibilidad de hacer ese proceso de autoclasificación. Ese momento óptimo, este es un momento óptimo para que muchos seres pudieran encarnarse para poder hacer este proceso tan hermoso que estamos viviendo. Por eso es que era necesario que tomaran cuerpo físico para que sucediera. Entonces, cuando hablamos de esos tres elementos maravillosos del universo, semilla, alimento y abono, podríamos pensar que esto fue lo mismo que sucedió cuando nos cuentan acerca del Arca de Noé, esa parte histórica que nosotros tenemos. El Arca de Noé es algo simbólico, pero también muy real. Simbólico, pero real. ¿Por qué? Porque en realidad ocurren estos momentos en que se terminan esos ciclos y deben suceder cosas como lo que vemos y que en ese entonces fue llamado el Arca de Noé, del Arca de Noé. Obviamente hoy entendemos que un arca es imposible, un arca de madera es imposible que pueda tener todos los animalitos allí. Por ejemplo, yo siempre tenía esa pregunta, ¿cómo hicieron para vivir un virus y un tigre? Bueno, eso me parecía un poquito salido de contexto, pero ahora comprendo que está haciendo referencia a otro tipo de situación. Está haciendo referencia a que hay lo que podríamos hoy ya hablar, naves planetarias que pueden tomar aquellos seres que están listos para moverlos hacia otras regiones mientras nuestro planeta se vuelve a reestructurar. Como les decía, cuando ya se recoge la cosecha y se separa la semilla, bueno, ya ustedes me hicieron la pregunta que si para hacer abono hay que morir. Para ustedes, ¿qué es la muerte? Cuando hablamos de la muerte, normalmente nosotros tenemos pánico, tenemos miedo frente a la muerte, pero yo hago una pregunta aquí. ¿Qué ocurre todo el tiempo? ¿Qué ocurre en nuestra vida todo el tiempo?
todo el tiempo hay seres que están muriendo y hay seres que están naciendo. Nosotros, en algún momento, este cuerpo lo vamos a dejar, porque todo lo que nace muere, eso lo hemos dicho muchas veces. Todo, solamente lo creado no muere, pero lo que nace como nosotros va a morir. Entonces no hay que tener ningún tipo de temor. Semilla significa aquellos seres que habiendo alcanzado un alto desarrollo de conciencia, un alto desarrollo espiritual, sirvan para resembrar, si cabe el término, resembrar la nueva tierra, resembrar esa nueva civilización. Estos seres como semillas, así como el agricultor los toma y los preserva en un espacio para sembrarlo en la próxima cosecha, para sembrarlo para la próxima cosecha, de la misma manera nuestros hermanos superiores, de los cuales en los miércoles está hablando muchísimo por estos tiempos, son los que se encargan de preservar esa semilla. ¿Cuál es el alimento? ¿Qué significa la palabra alimento? Aquellos seres que en su desarrollo no alcanzaron la posición óptima para ser semilla, pero que han alcanzado un alto desarrollo, y serán aquellos seres que nacerán a través de la semilla. Entonces, cuando digo nacerán, quiere decir que también moriremos, que también dejaremos nuestro cuerpo, que en algún momento lo dejaremos. Y el abono exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con el abono? Perdón, aclaro un poquito. El alimento nacerá de la semilla. Es decir, nacerán en aquellos hogares cuyos padres fueron preservados y que tienen un altísimo desarrollo espiritual que se da ya aquí en el planeta. El abono, entonces, tendrá una misión absolutamente hermosa. Aquí me gustaría enfatizar un poquito estos videos que están circulando de niños que realmente uno queda asombrado de oírlos. Niños que están en culturas como los indígenas, como niños que en el campo, es decir, niños que no tienen, y por su edad no tienen un desarrollo intelectual, pero sin embargo nos hablan de una manera tan asombrosa, como si fueran adultos que han estudiado muchísimo, tienen tan claro, sobre todo dentro del humanismo, tienen tan claro ciertos aspectos. Eso nos muestra muy claramente que esas conciencias que están en esos niños son el abono para esta civilización en este momento, que todavía lo requiere. Si soy clara en ese aspecto, abro el espacio para las preguntas. O sea, Mati, que el abono sería en la niñez o un adulto podría ser el abono. El abono son aquellos seres, o somos, porque cualquiera de nosotros puede ser. De hecho, y ya te respondo, de hecho, yo cuando escuché por primera vez esta información hace muchos años, al principio pensaba, no, yo quiero ser semilla, pero un día me di cuenta que cualquiera de las condiciones que me correspondan son maravillosas. ¿Por qué? Porque abono es aquel ser que deja su materia, deja la materia aquí y va a nacer en un planeta, porque ya no será el planeta Tierra, va a nacer en un planeta donde esa civilización esté igual o un poquito menos de lo que estamos en este momento. Entonces, estos seres llegan a ese planeta a impulsar el desarrollo de esa civilización. Entonces son aquellos seres que tienen muchísimos conocimientos en diferentes áreas. Puede ser en las áreas científicas, puede ser en las áreas tecnológicas, puede ser en las áreas sociológicas, en fin, tienen religiosas, en fin, lo que corresponda según la necesidad de ese planeta, de esa civilización, llegan a impulsar, llegan a jalar a los otros. Y normalmente se nota desde que nacen, desde muy temprana edad, son niños que tienen unas capacidades diferentes a otros. De hecho, se dice que en el planeta Tierra, en este momento, hay seres que fueron el abono, y es más o menos una cuarta parte de los habitantes del planeta, fueron o fuimos, no lo sabemos, abonos para esta civilización. Todo aquel ser que impulsó, que jaló, que llevó el planeta a un cambio de alguna manera, en porciones pequeñas, en porciones gigantescas, no importa, es abono, sí, es abono. Es decir, en el anterior cambio de era, no alcanzó para pasar a ser semilla, pero está como abono. ¿Los niños también se autoclasifican? No podemos ponerlo como niños o como adultos, son las conciencias. Y un niño puede tener
5 años y su conciencia puede tener un desarrollo muchísimo más grande que una persona de 100 años. No lo veamos como cuerpos, como edad cronológica, veámoslo como edad de desarrollo de conciencia. Entonces, si en este momento los niños, voy a inventarme que una cifra, hay 3 millones de niños que tienen un desarrollo de conciencia elevado, pues esa es una semilla y serán preservados. Lo mismo que si una persona tiene 100 años y internamente alcanzó ese punto, también será preservada. La pregunta es, ¿y cómo un hombre o una mujer de 100 años van a poder procrear? Ya muchos de ustedes me lo han escuchado en otros momentos. Los hermanos superiores tienen una tecnología tan avanzada que pueden regenerar esos cuerpos de tal manera que puedan reiniciar la nueva civilización sin ningún inconveniente. ¿Podrías repetir lo que es el abono y la semilla, que no quedó tan claro? Ok, la semilla. Entonces comienzo en ese orden. ¿Quién es la semilla? ¿O quiénes somos? Porque ¿quién nos dice que no? Podríamos ser. Las semillas son aquellos seres que un día despertaron y se dieron cuenta de la importancia de trabajar sobre sí mismos. Lo que decía hace un rato, trabajar direccionando voluntariamente su pensamiento hacia un propósito específico. Cuando alguien dirige su pensamiento hacia un propósito específico, es claro que no lo va a dirigir hacia algo que traiga sufrimiento, lo va a dirigir hacia algo que le traiga muchísimo bienestar, que le traiga felicidad, que le traiga la capacidad, que le dé la capacidad de sentir al otro, de ser compasivo, ¿cierto? Va a moverse hacia ese lado. Entonces, semilla es aquel ser que ha alcanzado ese nivel de comprensión, ese nivel de trabajo, para seguir, obviamente, seguirá trabajando. Entonces, esa semilla repoblará la tierra, la nueva tierra. El alimento son aquellos seres que no alcanzaron ese punto, sin embargo, están listos para nacer o pueden nacer como hijos de esa semilla. Al nacer como hijos de esa semilla, entonces podrán terminar ese ciclo, porque obviamente terminar ese ciclo con unos padres amorosos que los van a direccionar bajo los nuevos parámetros de respeto, de valoración, de agradecimiento, de compasión, de todo lo que estamos nosotros trabajando para llegar a ese punto. Y abono son aquellos seres que por alguna razón no despertaron, pero que ya tienen información, solo que no alcanzan a estar allí. Voy a ponerlo en otros términos. No pasé el año, no alcancé a ir a la universidad. Voy a necesitar repetir unos años, de pronto 1 o 2 años, repetirlos porque todavía no estoy listo para ir a la universidad. Voy a seguir aprendiendo, voy a seguir creciendo, porque en el universo nada se detiene, todo continúa. Entonces, abono, como dije antes, va a nacer en planetas iguales a en desarrollo igual a por ahora, porque es que como todo cambia, nuestro planeta Tierra también en este momento, en este cambio de era, en esta finalización, es porque también da un salto transformándose en un planeta donde no albergará conciencias de desarrollo tipo abono. Va a albergar conciencia de desarrollo más elevado como tipo alimento y tipo semilla. ¿Coincidiría el tema de quiénes vamos a hacer abono con situaciones como las que estamos viendo, que las personas que se van debido a estas transiciones específicamente de acuerdo al virus son los más adultos, son las personas que tienen enfermedades de base como las enfermedades autoinmunes? ¿Coincide en algo el hecho de que tengan imperfectos en su organismo o desperfectos o como se le quiera llamar con el hecho de ser abono, con el tema espiritual? No, sí, hay una relación entre lo espiritual y lo físico, pero no necesariamente las personas que están partiendo en este momento necesariamente van a ser abono. Es muy posible que puedan ser alimento. Es decir, ya han alcanzado un desarrollo más sus cuerpos físicos
no les permiten permanecer aquí porque ya está muy debilitado. Lo que tú decías, por cierto tipo de enfermedades que ya han debilitado demasiado ese cuerpo. Entonces, dejan este cuerpo o dejamos este cuerpo, que es simplemente el vehículo donde estamos, es un vehículo extraordinario, maravilloso, hermoso, único, al cual necesitamos cuidar, amar, responsabilizarnos de él. Sin embargo, también necesitamos aprender a no apegarnos a él, porque es un vehículo que tarde o temprano vamos a dejar, como dije hace un rato. Entonces, estos seres puede ser que estén dejando este vehículo para nacer seguramente y próximamente o en este planeta o en otro. Eso nadie lo puede garantizar. Nosotros no podemos clasificar y decir este sí, este no, porque es que no lo sabemos. Gerardo decía algo que nos lo enseñaron también en las religiones, que hasta el último momento una persona, y de hecho he conocido casos muy, muy interesantes de personas que en su lecho de muerte, días antes, 4 días, 5 días, incluso horas, les ha sucedido algo absolutamente extraordinario, y es que en ese momento conectaron. ¿Conectaron con quién? Conectaron con su ser, conectaron con ese ser que hay dentro de nosotros, y hicieron una trascendencia tal que comprendieron realmente qué estamos haciendo aquí y para dónde vamos. Al hacer ese momento tan importante, dejaron su vehículo, pero como nada se pierde, absolutamente nada se pierde, entonces esa información ya quedó registrada dentro de estos seres. Y nacerán para la próxima etapa, es posible que nazcan en la tierra como alimento, o sea, nacen de esas semillas para seguir repoblando el planeta, de lo cual se encargan precisamente esos son los seres que son conocidos como agricultores del espacio, que son nuestros hermanos superiores. Ellos vigilan todo el tiempo esto, nos apoyan, están pendientes como padres amorosos, como madres amorosas, de conducirnos a donde corresponda. Entonces no podríamos decir necesariamente que todas las personas que están dejando el planeta en este momento, y no solamente por el COVID, porque hay montones de razones por las que personas están dejando su vehículo en este momento, no necesariamente van a ser abonos. Podrían serlo o podrían ser alimento. Lo que sí es claro es que no serán semilla, porque la semilla sí se mantiene en cuerpo físico. La semilla sí se preserva en totalidad. Los agricultores del espacio, como son conocidos los seres que se encargan de eso, que son nuestros hermanos superiores, se encargan de, por decirlo de alguna manera, rescatar o sacar del planeta estos seres para poderlos preservar, tenerlos como lo hemos dicho, como esa semilla. Entonces, las personas que mueran o que muramos en este momento, pues es claro que no vamos a hacer semilla. Nos preguntan acá, en este momento, ¿todos pertenecemos a una de esas 3 categorías? Sin duda. Dentro de toda la población planetaria están las 3 categorías. ¿Quiénes son o quiénes somos? Solo lo sabremos en su momento. En el momento que en el planeta se produzca lo que se conoce como el cambio de eje o inversión de los polos, es como el reloj de arena. Tenemos un reloj de arena, le damos la vuelta, empieza a caer la arena, y cuando termina decimos, se completó 1 hora, ¿cierto? Lo mismo sucede en estos momentos, el planeta, cuando se caigan los últimos granitos, cuando termine de caer la arena en la parte de abajo, ya se completó el ciclo, entonces hace lo que se conoce como inversión de los polos. Y bueno, en esos momentos entran los hermanos superiores de una manera muy puntual a preservar la semilla, ubicándola en el lugar correspondiente, ¿sí? ¿Las semillas pueden tener cualquier edad? ¿Ese niño que en este momento es alimento necesariamente debe salir de su cuerpo físico? Sí, si ese niño en el momento del cambio, de los polos, el cambio de eje planetario, los niños también dejarán obviamente su cuerpo, dejarán el cuerpo si son abono o son alimento. No tiene nada que ver con la edad cronológica.